Bendiciones, querida familia, qué gusto saludarles. Es una bendición estar con ustedes una vez más a la distancia. Esperamos que este último domingo hayan tenido momentos muy especiales con su familia durante nuestra celebración de Pascua, a nuestra celebración del Domingo de Resurrección. Gracias a todos los que mandaron sus fotografías con sus vestidos afuera de su casa. Gracias por compartir con nosotros esos momentos. Esos momentos nos hacen sentir más cercanos, especialmente en estos días en que necesitamos estar apartados, pero ¿cómo anhelamos estar una vez juntos? Una vez más, esta es la sexta semana que nos reunimos digitalmente. Increíblemente, las últimas semanas han sido en las cuales hemos visto mayor crecimiento en nuestra iglesia, tanto en lo espiritual, tanto como también en el conocimiento de la palabra del Señor. Durante estas semanas hemos empezado 2 nuevos grupos de vida. Hemos empezado también un grupo de jóvenes que se reúne todos los viernes a las 7 de la noche por medio de Zoom. Hemos visto cómo el Señor está levantando a nuestros jóvenes. De hecho, uno de ellos ya enseñó una clase completa por Zoom. Así que para nosotros eso es un regalo grande que el Señor nos está dando de poder crecer durante estas semanas. También pues durante la semana tenemos nuestros devocionales que los mandamos por WhatsApp, y también pues estamos también en Facebook Live, estamos dando estos devocionales para que podamos crecer. Esa es la oportunidad que tenemos en estos días. Durante estas semanas nosotros estamos viendo que como resultado las personas han estado viviendo en la palabra, creciendo en la diáspora, creciendo en el distanciamiento social, pero llenándose más y más de nuestro Señor. Quiero decirles que estoy sumamente orgulloso de cada uno de ustedes. Crecer en la palabra de Dios siempre ha sido uno de los pilares aquí en Rolling Hills Covenant Church en español. Es por eso que nuestro lema es: Señor, permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Entonces, al decir esto, al declarar esto, nuestra intención es afirmar que el vivir en la palabra de Dios permanentemente provocará un estilo de vida que refleja la palabra viva en nosotros. Entonces, estar en la palabra de Dios provoca en nosotros que permanentemente tengamos un estilo de vida que refleja la palabra viva en nosotros. Es por eso que hoy iniciamos una nueva serie de sermones aquí en Rolling Hills Covenant Church. Esta nueva serie está basada en lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Jesús es una serie de enseñanzas que el Señor hace sobre la rectitud, sobre una vida de rectitud. Las próximas 10 semanas, entonces, nosotros estaremos en el Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Por 10 semanas estaremos ahí estudiando juntos, aprendiendo de lo que el Señor las expectativas que el Señor tiene para la vida de un cristiano. En el Sermón del Monte aprendemos cómo un fiel seguidor de Cristo debe de vivir, debe de pensar, debe de actuar y debe de hablar y adorar. Entonces, podemos considerar que este Sermón del Monte entonces es en sí el manual perfecto para la vida cotidiana de un cristiano. El Sermón del Monte entonces también nos enseña los atributos y las características de nuestro Señor Jesús. Y también ofrece el modelo de Dios para la felicidad y el éxito del cristiano. ¿Qué mejor oportunidad que la presente para que juntos aprendamos a los pies de nuestro Maestro y pongamos sus expectativas por obra? Déjenles digo eso una vez más. ¿Qué mejor momento que ahora para que juntos aprendamos a los pies del Maestro y crezcamos en las expectativas que Él tiene para nosotros? Jesús comienza el Sermón del Monte, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, con una serie de bienaventuranzas. Esta serie de atributos o calificativos que el Señor considera buenos en su reino y su expectativa como para todo creyente es lo que nosotros vamos a estar viendo durante esta semana. Estas son entonces una serie de atributos y expectativas, de calificaciones que el Señor considera buenos en su reino y su expectativa cómo el creyente debe vivir en respuesta a estas.
Con eso en mente, recordemos un poquito del contexto del capítulo, del libro de Mateo, donde estamos ahorita, donde se encuentra este pasaje. A estas alturas en el libro de Mateo, el Señor Jesús ya ha empezado su ministerio público. De hecho, parece que es muy popular. Lo vienen a ver hasta de otros países, de Siria, traen a sus enfermos, traen a los que están con dolencias, a los afligidos, a los atormentados, traen a los endemoniados, traen a los lunáticos y a los paralíticos. Pero no solo se los traen a Él los sana. Entonces, en estos momentos estamos viendo en el mero apogeo del ministerio de Jesús. Y en ese punto, al punto de eso, vienen a Él y le traen todos sus enfermos. Y Jesús, al ver esto, es cuando Él mira toda esta multitud, lo que Él hace es, esta es una buena oportunidad para enseñarles algo muy importante a ustedes. Y lo que el Señor Jesús hace es que sube al monte, se sienta y toma una postura de maestro y comienza a decirles a ellos. Si pueden, me acompañan en el libro de Mateo capítulo 5 y vamos a estar del versículo 1 al 12. Pero específicamente nos vamos a enfocar del 3 al 12. Pero mire, en el contexto dice que viendo la multitud, ahí en Mateo 5 del 1 al 12, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿sí? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados entonces los mansos, una vez más, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oramos. Señor, te damos a ti la gloria. Te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque tú eres grande, Señor. Señor, gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació dejar estas palabras para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ellas. Para que un día como hoy nosotros la usemos como un espejo donde nos podemos ver y juzgar si estamos viviendo conforme a tu palabra. Señor, permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Entonces, la palabra que resalta en esto que acabamos de leer como las bienaventuranzas, la palabra que resalta en este sermón del monte, lo que Jesús usa para introducir su discurso, es una lista de bienaventuranzas, la palabra bienaventurado, ¿no? Otras versiones usan la palabra feliz, felices o dichosos en lugar del bienaventurado, pero parece que todas estas palabras, bienaventurado, feliz, dichoso, todas estas palabras quedan un poco cortas al describir la esencia de lo que el Señor Jesús declara aquí. Pues la felicidad y la dicha son finitas, ¿sí? La felicidad tiene un principio y tiene un fin. Hoy estamos contentos, hoy estamos felices con tal persona o con tal situación y mañana no lo estaremos. Son finitos, pero lo que está hablando el Señor aquí va mucho más allá. Si la felicidad es finita, es decir, tiene un principio y un fin, más lo que describe el Señor aquí va mucho más allá y tiene mucho más valor. La palabra utilizada aquí por Mateo en el griego es la palabra makarios, que quiere decir, que describe a alguien quien es el receptor privilegiado del favor de Dios. Entonces, no es ser feliz, no es ser dichoso. Bienaventurado es alguien que recibe, es el receptor privilegiado del favor de Dios. Entonces, usted, si es bienaventurado, es el receptor privilegiado del
favor de Dios. Entonces va mucho más allá de la felicidad. Es este favor que recibimos de Dios, el ser el receptores privilegiados del favor de Dios, transciende cualquier felicidad, transciende cualquier emoción, transciende por cualquier situación o cualquier experiencia que podamos tener nosotros aquí en la tierra, porque se extiende hasta la eternidad. Nosotros somos los receptores privilegiados del favor de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que alguien es bienaventurado, está diciendo que éste tiene el gran honor de ser el favorecido de Dios. Yo quiero ser favorecido, ¿verdad? ¿Y quién no quiere ser favorecido? Pero ¿cómo es que nosotros podemos obtener ese privilegio? ¿Sí? Porque ¿será que es para todos o será que es para ciertas personas? ¿Quién puede ser bienaventurado? ¿Cómo podemos obtener ese privilegio? Entonces, así empieza el Señor Jesús, lo que se llama el Sermón del Monte, con estas bienaventuranzas para que los que lo están escuchando a Él, su audiencia pueda identificarse y ver, ¿será que yo puedo ser parte de esto de lo que está hablando este maestro? Y entonces Él está con estas bienaventuranzas, lo que está haciendo es abriendo las puertas y decir, mira, tú puedes entrar aquí. Si estás en esta situación, si estás en esta, si eres esto, si esto, las puertas de los cielos están abiertas para ti. Entonces, veamos que Jesús en la introducción del discurso divide las bienaventuranzas en dos grupos. Los que ya gozan de su recompensa y los que gozarán de ella en un tiempo futuro. Estos son los dos grupos de personas. Dice, hay un grupo de personas que ya están gozando de este favor ahora. Y hay unos que tendrán su recompensa en un tiempo futuro. Un grupo que está compuesto por aquellos que son víctimas de los sistemas y también los que anhelan la justicia en este mundo. Los pobres en espíritu y los que padecen persecución. Estos dos grupos reciben la misma recompensa y desde ya pueden gozar de su galardón. Miren ahí en Mateo 5:3, dice en la versión traducción del lenguaje actual, dice así: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Ese es el versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Y el versículo 10 dice, Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. Y la misma recompensa que tiene el anterior tiene dice, pues ellos forman parte de su reino. Entonces, los que confían totalmente en Dios y los que son maltratados por causa de Cristo, estos, dice, ya forman parte del reino de los cielos. Ahora, los pobres en espíritus y los que son maltratados por la causa de Cristo ya tienen este gran privilegio de formar parte del reino de los cielos. La pregunta que podríamos hacer es esta: ¿será que para pertenecer en el reino de los cielos tenemos que ser pobres en espíritu y sufrir maltratos por causa de Cristo? ¿Será que este es un requisito completamente? ¿O qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús en este pasaje? ¿Será que solo quien cumple con estos calificativos forma parte del reino de los cielos? Creo que para contestar correctamente estas dos preguntas es preciso que nosotros definamos lo que es un pobre en espíritu, lo que es ser pobre en espíritu. Pregunta, ¿será que alguien que es pobre en el espíritu es solamente alguien que no conoce de la fe? ¿O alguien que no conoce a Jesús como su Salvador? ¿O a alguien que aún no tiene mucho tiempo en la palabra, que no ha venido tanto tiempo a la iglesia, que no se ha acercado al Señor? ¿Será que eso es lo que describe a un pobre en espíritu? Podría ser, ¿no? Pero que alguien no conoce a Jesús o no tiene fe, ¿cómo va a formar parte del reino de los cielos? ¿Cómo es que alguien que no conoce a Jesús y que no tiene fe en Dios va a formar parte de los cielos, ¿no? Del reino de los cielos? No es posible, porque la Escritura nos enseña, ahí en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esto es lo principal. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, en Hebreos 11:6. Entonces, para formar parte del reino de los cielos, por lo menos hay que tener fe, según las Escrituras, ¿no? Por lo menos hay que tener fe y hay que creer en Dios, aunque no le conozcamos muy bien, pero creer que Él nos favorecerá, que Él nos galardoneará. Entonces, alguien que es pobre en espíritu es aquel que se acerca a Dios aun cuando se siente descalificado, cuando se siente muy lejos, sin merecer perdón, pero está confiando completamente en Dios. Entonces, Jesús enseña que quien se acerca de tal forma a Dios es galardonado y ya es parte del reino de los cielos. En el otro grupo de personas que ya forma parte del reino de los cielos y ya es favorecido por Dios, es aquel que está compuesto por los que padecen persecución por causa de Cristo. No muchos queremos estar en este grupo, ¿no? ¿Usted quiere que lo persigan? ¿Usted quiere que lo maltraten? ¿Usted quiere ser acusado por causa de Cristo? La mayoría de nosotros no queremos pertenecer a esta parte, a este grupo. Y quizás en nuestro contexto, aquí en el occidente, no nos podemos identificar con ese tipo de acoso o de sufrimiento porque no lo vivimos en carne propia. O sea, no entran a nuestras iglesias a sacarnos, no nos matan, no nos cortan la cabeza. Nosotros tenemos libertad de ir a la iglesia cuando podemos, bueno, excepto en estos momentos. Pero podemos buscar del Señor. No se nos prohíbe leer la Biblia, no se nos prohíbe hablar de Cristo. Pero en ciertas ocasiones quizás sí podamos ser acusados por nuestros familiares, por el trabajo, por distintas situaciones y a veces somos maltratados, a veces hablan mentiras sobre nosotros, a veces somos, no me recuerdo la palabra, pero cuando hablan mal de ti y no es correcto, entonces, pero en realidad no queremos ser parte de los que sufren por Cristo, no queremos sufrir por Cristo. Hay una canción que cantaba un artista que se llamaba Peter Tosh que dice, everybody wants to heaven but nobody wants to die. Todos quieren ir al cielo pero nadie quiere morir. Entonces nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar la pena. Queremos entrar al reino de los cielos, pero no queremos pasar este sufrimiento. Sin embargo, yo tengo malas noticias, porque si no ha llegado sufrimiento a su vida, no se preocupe, nada más tenga paciencia, que ya va a llegar. Entonces el Señor Jesús dice, si algún día sufres por mí, si algún día vas a sufrir por mi causa, el reino de los cielos es tu galardón. Entonces, nadie le gusta sufrir, ni le gusta que lo maltraten. Sin embargo, aquellos que sufren por la causa de Cristo, nunca lo harán en vano, pues ya tienen su galardón. Quizás es por eso que el apóstol Pablo y Silas adoraban a Dios cuando los habían maltratado, les habían pegado, los tenían en el calabozo más profundo. Y en lugar de ellos estar preocupados por lo que vendría, lo que hacen es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque su galardón ya lo tienen. Ellos tenían la convicción de que su galardón ya lo tenían. Entonces, quizás eso es lo que está sucediendo con Pablo y Silas. Quizás nosotros no suframos maltratos por causa de Cristo, pero si alguna vez te has estado en esta situación, no permitas que la angustia o el sufrimiento te robe el gozo de la salvación, pues tuyo es el reino de los cielos. El otro grupo de quienes gozan el favor privilegiado de Dios son aquellos que añoran la angustia, la justicia. Entonces, aquí están los que sufren por la injusticia, y ahora el otro grupo es los que añoran justicia. Este grupo están aquellos que sufren, los humildes, los compasivos, los de corazón puro, los pacificadores. Parece que este grupo de bienaventurados son aquellos quienes buscan hacer el bien, aun cuando a ellos les cueste caro. ¿Has buscado hacer el bien aunque te cueste caro? Este es el otro grupo, aquellos que están buscando hacer el bien, aunque saben que eso les va a traer un costo a su vida, que quizás van a tener que pagar con diferentes aspectos de su vida, que van a tener que negarse. Pero imagínese usted, ahora,
Parece que este grupo entonces, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los que lloran serán consolados. Los humildes recibirán la tierra prometida. Los compasivos recibirán compasión. Los de corazón puro verán a Dios. Y los que trabajan para que haya paz en el mundo serán llamados hijos de Dios. Si se dan cuenta, entonces, ninguno de estos recibe su galardón en un tiempo presente. Ellos un día recibirán su galardón, pero no lo están recibiendo en el tiempo presente. Son privilegiados porque verán a Dios. Dios enjuagará sus lágrimas. Dios los consolará. Estarán con Él y serán llamados sus hijos. Todo es en tiempo futuro. Pero para mientras, solo descansan en las promesas del Señor. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Ahí Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es lo que nos dice Mateo 5, del versículo 4 al 9. Pero ¿se imaginan ustedes a todos aquellos que escuchaban a Jesús en ese monte, sentados ahí a los pies del Maestro? Muchos de ellos quizás recipientes de un milagro, muchos de ellos quizás recién recibieron su vista, recién salieron demonios de ellos, recién fueron sanados de cualquier aflicción y están ahí sentados escuchando hablar a este maestro y se dan cuenta que Él les está hablando a él directamente porque ellos son aquellos que sufren, ellos son aquellos que están afligidos, ellos son aquellos que se consideran pobres en espíritu, ellos son aquellos que añoran justicia, ellos y dicen, bueno, yo puedo ser parte del reino de Dios. Muchos de ellos recipientes de ese milagro, muchos de ellos oprimidos, abusados por el sistema, con hambre y sed de justicia. Varios quizás por su compasión trajeron a enfermos a Jesús. Otros quizás ni conocían el significado de la paz, porque la única paz que tenía era la paz romana, que era a punta de espada. Ahora, los atributos y calificaciones que Jesús listó aquí no eran deseables para nadie. Nadie quiere nadie quiere que lo consideren un pobre en espíritu. Nadie quiere llorar, nadie quiere sufrir, nadie quiere llegar al punto que necesita consolación. Pero Jesús está hablando a este tipo de personas. Y estos atributos quizás no son deseables, porque nadie quiere estar en esta situación. Pero puedo imaginar que la gran mayoría de la audiencia de Jesús inmediatamente se pudo identificar con alguno de estos atributos, con algunas de estas calificaciones. No es darnos la clave, no es darnos la receta o la llave para obtener la salvación, pero sí nos deja muy claro cuáles son las expectativas y recompensas de aquellos que reciben salvación. Entonces, no es que tenemos que tener esta lista y decir, ok, ya soy pobre en espíritu, ya soy manso, ya soy pacificador, ya soy esto, y esta es la receta para la salvación. No. Lo que es esto es que nos deja muy claro cuáles son las expectativas y las recompensas de aquellos que reciben el favor de Dios, que reciben la salvación. Entonces, si yo me puedo identificar con algún atributo en la lista, hay esperanza para mí. Si yo me puedo identificar con alguno de estos atributos, entonces quiere decir que aún hay esperanza para mí, que yo aún puedo anhelar a tener el favor inmerecido de Dios, ser el privilegiado, tener el favor de Dios en mi vida. En nuestro grupo de vida, pregunté si alguien me podía decir qué es ser pobre en espíritu. Y varios contestaron, algunos dijeron, bueno, ¿será que es alguien que no conoce a Dios? Otros, ¿será que es alguien que no tiene fe? Otros, alguien que le falta fe, alguien que apenas está llegando a la iglesia, alguien que no quiere saber nada de Dios. Hasta que Sara dijo esto. Sara dijo, pastor, ser pobre en espíritu es ser como yo.
porque yo no sé nada de Dios. Y lo único que sé es que ahorita lo necesito. Y yo creo que eso es lo que nos está tratando de enseñar el Señor Jesús. Que ser pobre en espíritu es tener esa posición donde podemos decir que nosotros estamos descalificados por nuestros propios méritos, estamos descalificados de la gloria de Dios. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna. Entonces, Sara dice, ser pobre en espíritu es ser como yo, porque yo no sé nada de Dios y lo único que sé es que ahorita lo necesito. Qué ironía, ¿no? Que alguien que se siente tan alejada de Dios es la que está más cerca. Alguien que se siente tan alejada de Dios está lo más cerca que se puede estar de la gloria de Dios. Pues la calificación principal para alguien que busca a Dios es admitir que no lo merecemos, es admitir que no lo merece y que por su gracia puede ser salvo. ¿No es ahí donde empezamos todos nuestra caminata con Jesús? Y me atrevo a sugerir que ahí debería ser donde debemos de empezar todos los días a caminar con Jesús. A venir ante Él y decirle, Señor, sé que estoy descalificado. Señor, sé que no, ante ti no hay nada en mí que merezca tu favor. Pero hoy quiero caminar contigo. Levantarnos todos los días y Señor, hoy quiero caminar contigo. Sé que no merezco que me tengas de la mano. Sé que no merezco que me guíes. Espérame, por favor. Porque yo quiero tener tu favor. Quiero tener ese favor inmerecido. Gozando de su gracia y amor. Pues la promesa no es una vida libre de aflicciones. Esa no es la promesa que hace el Señor. Él no promete, así si sigues y si estudias la palabra y si vienes a la iglesia y si ves estos sermones, tu vida va a ser de color de rosa y no vas a tener más sufrimiento nada más. Esa no es la promesa. La promesa no es una vida libre de aflicciones o una vida libre de sufrimiento. La promesa no es para de sufrir. La promesa es un galardón a pesar del sufrimiento, a pesar de la injusticia. Por lo tanto, todo aquel que sufre injusticia por causa de Cristo, debe alégrese, póngase contento, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Entonces, como ya vimos, las bienaventuranzas pueden ser divididas en estos dos grupos. Un grupo que está compuesto por aquellos que son víctimas de los sistemas y la justicia de este mundo. Este grupo confía totalmente en Dios, aún a pesar de ser maltratados por practicar la justicia. ¿Puedes verte en este espejo? El otro grupo que goza el favor privilegiado de Dios son aquellos que añoran la justicia. Estos que sufren la injusticia de los sistemas establecidos son candidatos al favor inmerecido de Dios si ponen su fe en Él y lo buscan. Ahora, Jesús empieza su predicación en el Sermón del Monte con las expectativas y recompensas de aquellos que reciben la salvación. Claudia dijo en nuestro grupo de vida que de plano nadie podría cumplir con esta expectativa. Dijo, quizás solo un bebé es así. Y quizás tiene razón. Sin embargo, cada creyente es llamado a depender completamente de Dios, a esperar en la gracia divina de Dios, aun cuando sufra todo tipo de injusticia. Solo así formaremos parte de su reino. Si eres o estás siendo víctima de las injusticias de este mundo, el llamado para ti hoy es: confía completamente en Dios. Confía completamente en el Señor Jesús. Solo en Él
encontrarás la verdadera felicidad, el verdadero consuelo. Él quiere que seas bienaventurado. Si ya estás en Cristo y añoras la justicia, descansa en el Señor. Y ten por seguro que tu esfuerzo no es en vano. Un día verás cara a cara al Creador del universo y ahí estaremos con Él para siempre. Oramos. Señor, te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra porque tú eres bueno. Señor, gracias por abrir este sermón con esta serie de calificaciones, con esta serie de expectativas que tú tienes para aquellos que están en ti. Señor, ayúdanos a ser pobres en espíritu si necesitamos cada día venir ante ti, Señor, reconociendo que solo tú, solo en ti podemos, que no es por nuestras propias calificaciones, que no es por nuestros propios méritos, que necesitamos depender completamente de ti. Señor, ayúdanos a añorar la justicia. Señor, consuélanos en nuestro sufrimiento. Señor, en nuestra mansedumbre, permite que las personas no tomen ventaja de nosotros y consuélanos tú. Señor, ayúdanos a anhelar la justicia. Señor, ayúdanos para que un día te podamos ver. Señor, ayúdanos, aun cuando sufrimos persecución por tu causa, por tu nombre, Señor, a que podamos nosotros saber de que en ti tenemos vida eterna, de que nuestro galardón está seguro y un día estaremos contigo y no importa lo que podamos sufrir en este mundo, porque tú nos ves. Un día tú enjuagarás cada lágrima de nuestros ojos. Gracias, Señor, porque tu bienaventuranzas son unas para ahora. Podemos gozar de que nosotros somos parte de tu reino. Y podemos anhelar ese día cuando tú serás lo único que tomará el control de todas estas situaciones. Señor, te bendecimos, te adoramos hoy y siempre. Reciban la bendición, por favor. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Y que hoy más que nunca, en estos próximos 2 meses, podamos vernos en este espejo y decir, wow, esto es lo que el Señor quiere que yo sea. Y que vivamos en esa verdad. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones a cada uno en su familia, ahí en su casa, alrededor del mundo donde estén. Dios me los bendiga. Amén. Y recuerden que el servicio no se acaba hasta que se acaben los frijoles, las tortillas, las pupusas, el pollo, todo lo que tengan en casa para almorzar el día de hoy. Hasta que eso no se acabe, no se acaba el servicio. Bendiciones, los quiero mucho. Amén.